Bienvenido, bienvenida al canal de YouTube de Safe Abogados, un despacho especializado en Derecho de Familia que presta servicios jurídicos en toda España. Si ahora que nos ves, te invitamos a que te suscribas de manera gratuita donde está el botón rojo para que todas las semanas recibas un vídeo como este en tu email. Si no sabes cómo hacerlo, al final del vídeo encontrarás un enlace para poder hacerlo. Mi nombre es Jaime Sanz, socio director de Safe Abogados. Hoy vamos a hablar sobre desde cuándo puedes exigir a tu ex que pague la pensión de alimentos. Vaya por delante que este vídeo va dirigido a aquellas personas que se divorcian o se separan de su pareja por primera vez, que además tienen la guardia y custodia de los hijos y a su ex le toca pagar una pensión de alimentos, o bien que teniendo custodia compartida, a su ex le toca pagar una pensión de alimentos, excluyendo en este caso aquellos que han conseguido una modificación de medidas de la guardia y custodia, que pasa de un progenitor a otro. En este vídeo trataremos temas como: ¿tiene que tu ex pagar la pensión de alimentos desde que de casa o desde cuándo? ¿Tiene que pagar tu ex la pensión de alimentos desde que interpuso la demanda o desde cuándo? ¿Tiene que pagar tu ex la pensión de alimentos desde la sentencia o desde cuándo? Pues bien, a estas y otras preguntas responderemos en este vídeo, con un solo fin: ayudarte. Lo mejor para entender desde cuándo puedes exigir pagar la pensión de alimentos a tu ex es verlo con un caso práctico. Paco y Julia son un matrimonio casado en el año 2009 que tiene dos hijos de 10 y 7 años. Paco se ha ido de casa el 1 de enero del 2019. Su mujer Julia interpone la demanda de divorcio el 1 de julio del 2019, 6 meses más tarde. La sentencia de divorcio se dicta el 2 de enero del 2020, es decir, un año todo el procedimiento. Durante todo este tiempo, desde el 1 de enero del 2019 hasta el 1 de enero del 2020 o 2 de enero, Paco no ha pagado absolutamente nada de pensión de alimentos. En la demanda, ¿qué pide cada uno en su demanda? Pues bien, según estemos en un otro, Julia pide que se condene al demandado al abono de 300 euros al mes de pensión de alimentos. Y Paco pide que se autocondene al abono de 200 euros al mes, estando de acuerdo en que la guardia y custodia la tenga la madre. Bien, como vemos tanto en la contestación como en la demanda, ninguna de las dos partes ha dicho nada sobre desde cuándo se tiene que pagar la pensión de alimentos. Y las partes tenían tres opciones. Estas tres opciones son: desde que Paco se fue de casa el 1 de enero del 2019, desde que Julia ha metido la demanda el 1 de julio del 2019 o desde que salió la sentencia, en este caso el 2 de enero de 2020. Y la pregunta que te harás es: ¿desde cuándo puedo exigir a Paco que me pague la pensión de alimentos? Si tú fueras Julia, dirías desde que se ha ido Paco de casa. Y si eres Paco, vas a decir que desde la sentencia. Pero como este vídeo va dirigido a ti, Julia, es decir, la persona que solicita la pensión de alimentos al otro cónyuge, te voy a explicar qué es lo que va a pasar. El Código Civil, en su artículo 148, dice que la obligación de dar alimentos será exigible desde que la necesitare para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en la que se interponga la demanda. Si bien luego hay que atender a lo que dice el Tribunal Supremo en cuanto a la congruencia y desde cuándo se tiene que pagar la pensión de alimentos. En términos coloquiales, la congruencia significa que el juez solo se pronuncia sobre aquello que le pidan las partes, por lo que aplicado a nuestro caso, si nadie le dice al juez desde cuándo se tiene que pagar la pensión de alimentos, va a interpretar nuevamente desde que se dictó la sentencia. Por otro lado, tenemos que entender desde cuándo se paga la pensión de alimentos. Y tanto el Tribunal Supremo en distintas sentencias dice que la pensión de alimentos se tiene que pagar desde que se interpuso la sentencia. Es decir, hay que entender estos dos términos de manera conjunta, porque esto puede dar lugar a problemas. La congruencia es: el juez se pronuncia sobre aquello que le pide la demanda y el demandado. En la demanda, el demandante y el demandado. Y el Tribunal Supremo dice siempre que interpuso la demanda. ¿Entendido esto? Bien. Pero un ejemplo muy claro, una pregunta que nos podemos hacer llegado a este momento, es lo siguiente. Es decir, ¿desde cuándo, qué es lo que pasa si mi futuro ex pide en la demanda que se abone 300 euros desde la pensión de alimentos? Es decir, yo, Julia, lo pido y mi ex pide 200 euros y el juzgado dice que se abone 300 euros, pero no dicen nada desde cuándo se tiene que pagar la pensión de alimentos. Es decir, dicen que se condene al otro a pagar 300 euros y el otro dice que se me condene a pagar 300 euros al mes. Bueno, pues mi experiencia profesional, en todas las sentencias que he visto durante más de mis 12 años como abogado, dice que siempre que ninguna de las dos partes no dice nada sobre desde cuándo quiere que se empiece a pagar la pensión de alimentos, señala que se pague la pensión de alimentos de 300 euros sin indicar absolutamente nada desde cuándo. Esto puede dar lugar a dos situaciones: que te plantees pedir la ejecución de sentencia de la pensión de alimentos desde la interposición de la demanda,
O 2, que te plantees pedir la pensión de alimentos desde la sentencia. Pues bien, como el juez no dice claro desde cuándo se tiene que pagar la pensión de alimentos, cada uno interpreta la sentencia como le interesa. Por lo que para evitar esto tienes que hacer dos cosas, Julia. 1. Siempre que interpongas la demanda de divorcio o separación, solicita que la pensión de alimentos sea desde la fecha de la interposición de la demanda. 2. Si solicitas la pensión de alimentos de la fecha de interposición de la demanda y el juez no dice nada, en la sentencia tienes un plazo de 48 horas para pedir aclaración, de manera que se pronuncie sobre aquello que le has pedido. ¿Entendido? Bien. Todo esto tiene un fin, y es evitar tener que ejecutar la sentencia y que el juez te diga que la pensión de alimentos se abone desde la sentencia y no tener que pagar costas. 2. Conseguir que te pague la pensión de alimentos durante los 6 meses que tuviste desde que interpusiste la demanda hasta que hubo sentencia y no te pagó absolutamente nada. Por lo que las conclusiones son claras. 1. Cuanto antes interpongas la demanda de separación y divorcio, más pensión de alimentos recibirás, sobre todo en ciudades grandes donde los jueces tardan casi 2 años en solucionar los divorcios. 2. Pide siempre que la pensión de alimentos se pague desde la interposición de la demanda de manera expresa. 3. Si el juez, a pesar de lo que pides, no se pronuncia, pide una aclaración en el plazo de 48 horas. 4. Si la sentencia no dice nada desde cuándo se abona la pensión de alimentos e intentas ejecutar, el juez puede que interprete una cosa u otra y te salga mal. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Si crees que puede serlo para cualquier otra persona, te invito a que lo compartas. Si tienes comentarios y preguntas, en el cajetín podrás verlas y te las contestaré. Además, te he dejado un enlace a un artículo interesante por si deseas profundizar en el tema. Gracias por estar ahí.